Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Tenemos en la línea entonces el doctor Felipe Encarnación para a propósito de todo lo que hizo y todo lo que puede hacer por todos nosotros, el cuidado de las cuerdas vocales, el oído, la garganta y todo esto, pero también estuvo ahí con Carlos Silver. Doctor, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Reyes? Bien, doctor. Bueno, felicidades. Así como felicitamos a Carlos Silva, tenemos que felicitarlo a usted. Bueno, no, el trabajo fue de él. Yo solamente ayudé a evaluar y que no tuviera ninguna consecuencia de esto que estaba haciendo. Bueno, doctor. Pasó tanto tiempo cantando y también sin dormir, doctor. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener ahora? Bueno, ahora ya solamente de lo que se refiere a cantar, el peligro es que se produjera una hemorragia de las cuerdas vocales que pudiera provocar una lesión permanente y que él, en vez de propulsar su carrera como pretendía, estuviera acabándola. Si se hubiera producido un desgarro de las cuerdas o una hemorragia, lo que se llama un latigazo vocal. Por suerte, él fue bastante disciplinado en la forma de cantar. También sus cuerdas vocales son muy... Él tiene madera de cantante. Tiene una técnica vocal que le hizo poder aprovechar el tiempo sin lastimarse, de tal modo que inclusive el segundo día, si yo lo chequeé el tercer día y el último día cuando fui a chequearlo de nuevo, ni siquiera lo consideramos necesario porque él estaba en perfectas condiciones. Doctor, cuando una persona pierde el sueño de manera consecutiva, ¿qué puede pasar ahora? Lo que podría pasar es que él tenga una alteración de su patrón de sueño y que le cueste más trabajo dormirse a las horas habituales. Normalmente es un periodo transitorio que puede durar semanas, aunque hay personas que luego quedan para toda la vida con problemas de horario de sueño. Pero normalmente en la mayoría de las personas esto se supera y vuelve a su vida normal. Esto es algo parecido cuando uno viaja a otro país, que hay un cambio de hora muy drástico. Bueno, 7 horas, 8 horas, uno llega loco y a coger sueño y luego para regresar al país también como se está desubicado el cerebro. Es un poco diferente porque este es lo que se llama jet lag. Y ahí lo que sucede es que cuando viajas, tu cuerpo tiene la hora de tu país. Pero en el país en donde estás de visita es otra hora. Entonces, por ejemplo, si tú viajas, por ejemplo, hacia España, donde son 6 horas más tarde, para cuando para ti sean las 12 de la noche, para los españoles son las 6 de la mañana. Y tú ahora lo que estás pensando es en acostarse cuando ellos lo que están haciendo es levantándose. Entonces eso es lo que se llama jet lag. Lag significa brecha. Ok. Bueno, estamos en sintonía, usted está en sintonía con CDN Radio, el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos conversando con el doctor Luis Felipe Encarnación, otorrino. Doctor, en el caso de Carlos Silver, ¿usted no temió en algún momento? Sí, cuando lo examinamos la primera vez él estaba bastante inflamado, también físicamente él estaba bastante cansado, pero él retomó, a partir de la evaluación, él retomó energías, modificó algunas cosas y realmente hizo un gran esfuerzo, de tal modo que al siguiente día nos impresionó porque él estaba mejor que anteriormente. Ay, ay, ay. Luego de tantas horas cantando, ¿cuál fue entonces su evaluación final? ¿Se va a recuperar total? Sí, él va a tener una recuperación total. Él lo que tiene es una laringitis por un sobreesfuerzo vocal. Eso a base de antiinflamatorios y reposo de la voz, él va a estar bien. Cuando yo no duermo bien, doctor, a mí me afecta bastante porque hay tantas horas consecutivas por la falta del sueño. Entonces como que me desubico total, me pongo de mal humor. Usted como especialista en el oído, garganta, sueño. ¿Esto es normal o esto es una reacción del cerebro? No, una reacción del cerebro. De hecho, si tú lo llevas a un extremo, la persona que no duerme eventualmente se muere. Si lo llevas a un extremo, si te quedas sin dormir al cabo de unos cuantos meses, puedes morir directamente, porque el cerebro va perdiendo facultades. En el caso de una privación de sueño como esta, que es solo de 5 días, lo que sucede primero es que hay desorientación. Y el mismo Carlos estaba contando ayer cuando terminó su hazaña, que en algún momento él decía, pero ¿por qué pusieron esto en el parqueo? Él ni siquiera se daba cuenta del lugar en donde estaba. Y eso sucede con las pérdidas de sueño de tan corto plazo. Se acerca la Navidad y Año Nuevo, aumenta entonces los ruidos. ¿Su recomendación, doctor? Bueno, la recomendación es evitar los ruidos. Ojalá pudiéramos tener unas autoridades que pudieran limitar el ruido que hacen las personas sin preocuparse de los demás. Tu derecho llega hasta donde comienza el mío y no tiene por qué tu fiesta interrumpirme mi sueño. Yo puedo ser condescendiente contigo y permitirte que como estamos en Navidad, pues yo me aguanto un poco más 1 o 2 días, pero no todos los días, porque aún en esta época de Navidad yo también tengo que trabajar. Entonces el consejo sería a las personas es que respeten el sueño de los demás, que gocen, pero con moderación.
Es República Dominicana, uno de los países de más ruidos, doctor. Aquí se toca bocina a los vehículos, aquí se hace, el vecino abusa del equipo de música, de la televisión, del radio. Aquí se hace bastante ruido, bastante bulla, ¿eh? Sí, pero eso es un asunto que tiene que ver con la falta de educación. A medida que seamos un país más educado, vamos a aprender a respetar los derechos de los demás. Y hay que comprender que cuando tocamos bocina innecesariamente estamos alterando el derecho de los demás a la tranquilidad, que no tenemos derecho a poner la música a todo lo que nos da la gana dentro de nuestra casa, porque el ruido no se queda dentro de las paredes de la propiedad, el ruido sigue. Entonces ese ruido va a alterar la vida de otras personas. Lamentablemente es un asunto que se ha hecho ya como parte de nuestra cultura, inclusive algunas personas hasta lo celebran, y al que no es así le dicen que es un aburrido. Pero ciertamente tendremos que llegar al punto en el que nuestro desarrollo cultural nos permita vivir civilizadamente. Doctor, tenemos una llamada, ¿usted me permite levantarla? Sí, adelante. ¿Cómo no? Hola, muy buenas. Estamos conversando con el doctor Felipe. Sí, muy buenas tardes. Sí, dígame, gracias señor, por la oportunidad. Necesito hacer una pregunta, doctor. Hágala. Doctor, en ocasiones, cuando estoy hablando, más o menos cuando tengo continuamente hablando ya aproximadamente media hora, 45 minutos, siento dolor en la parte ya de la garganta. Me duele bastante y incluso hasta tengo que parar. Eso, ¿por qué puede venir eso y qué podemos hacer para aliviar esa condición? Muchas gracias, lo escucho por la radio. Gracias a usted. Te lo voy a responder de una manera algo irónica, pero ilustrativa. Cuando yo comienzo a correr, cuando voy por 3 kilómetros me duelen las rodillas, que hasta tengo que parar. ¿Por qué podría hacer eso? Porque yo no tengo entrenamiento para correr. Entonces lo mismo sucede para hablar. Las personas que necesitan hablar durante largos periodos o que tienen que hablar a auditorios que tienen que tienen un gran tamaño pero que no tienen suficiente amplificación, tienen que hacer un sobreesfuerzo, un esfuerzo adicional que pone presión sobre los músculos del habla y que entonces hace que después de un rato duelan. Yo lo que les recomendaría es hacer terapia de la voz para que aprenda ciertas técnicas que le permitan hacer un uso más eficiente de la voz y que le permita durar horas y horas hablando sin que tenga molestias. No es normal tener molestias para hablar. Significa que si se siente algo raro, significa que hay algo que hay que corregir. Doctor, participé en un seminario recientemente sobre locución y uno que tiene el compromiso de hablar por un micrófono, nos enseñaron una vez más que si no sabemos respirar, también vienen las consecuencias para las cuerdas vocales y la garganta. Quizá le está pasando esto al caballero, no sabe respirar, entonces ahí está forzando mucho más todo lo que es la cuerda vocal. Exactamente, para poder lograr el mismo objetivo, él hace un esfuerzo adicional que el que tendría que hacer una persona profesional. Así es. También hay que conocer sus propias limitaciones. No todo el mundo da, por ejemplo, para hacer lo que hizo Carlos, ni siquiera todos los cantantes. Si por ejemplo, si yo intentara hacer eso, a los 30 minutos ya yo no podría ni siquiera hablar. Entonces uno tiene que conocer cuáles son sus propias limitaciones a la hora de involucrarse en ciertas actividades. Las personas que no tienen esas capacidades para cantar o para hablar mucho, entonces tienen que limitarse en ese aspecto. Doctor, nos están preguntando por las redes sociales de Recomar Variedad lo siguiente. Persona que está haciendo ejercicio, quizás por la misma fuerza, le duele la garganta. ¿Qué se siente? ¿Por qué tanto dolor en la garganta? Una persona inclusive haciendo ejercicio. Habría que ver si hay alguna inflamación. Cuando uno hace ejercicio, una de las formas como se fija la pared abdominal es la que te fija el cuerpo para entonces tú poder hacer fuerza con una de las extremidades. Es lo que hacemos cuando pujamos. Es decir, para tú hacer fuerza, tú pujas. Pero para tú pujar, tú tienes que cerrar las cuerdas vocales y empujar el aire a presión. Fíjate que el pujo es eso mismo, tú cierras las cuerdas y aprietas el aire a presión. Al cerrar las cuerdas a presión, eso puede producir dolor si hay algún tipo de inflamación en esa zona. Entonces la recomendación en estos casos es antiinflamatorio. Primero revisarlo para ver qué sucede, antiinflamatorios y reposo. Nos están preguntando que si es complicado, es peligroso los callos en la garganta. ¿Este es el nombre médico, callos en la garganta, doctor? Bueno, es como lo entendemos porque la gente lo dice así, pero nosotros le llamamos nódulos. Okay. Que son lo que la gente llama como callos en las cuerdas vocales, no en la garganta propiamente. Porque más utilizamos la palabra garganta para el tubo por donde uno traga. Pero por donde uno habla se llama laringe y son las cuerdas vocales. Cuando hay callos ahí, se pueden corregir con terapia de la voz. A veces inclusive lesiones grandes pueden desaparecer totalmente solamente con la terapia sin tenerse que operar. Pero en la mayoría de los casos tienen que ir a cirugía, que es una cirugía que se puede hacer con láser, que tiene mayor precisión y con la cual los pacientes recuperan su voz casi a niveles normales.
Usted dice, doctor, y lo ha dicho en este programa, que para si hay alguna picazón, algo en un oído, hay que hacerlo con el codo. Pero continuamos viendo personas con una llave, con una plumita, con 20,000 cosas, con un hisopo, introduciéndose en el oído, en la profundidad del oído. Sí, eso es frecuente. Lo que hacen las personas cuando hacen esto es que se lastiman las paredes del oído. Y unas paredes lastimadas producen más molestias. Más molestias, entonces indican a meterte más cosas en el oído. Y es un círculo vicioso que no termina nunca. ¿Qué se recomienda? En estos casos hay que revisar el oído para ver si hay algún hongo, controlar el rascado, y se le pueden aplicar medicamentos como la cortisona que disminuyen el picor y disminuyen la molestia para que la persona no se sienta obligada a introducirse cosas en el oído. Ay, Dios mío, cuando yo veo eso en las calles y esos choferes del transporte público ahí con una plumita, a mí me da, doctor. Si tú supieras que la pluma no es tan dañina, el problema porque la pluma no tiene la consistencia para dañarte las paredes del oído. El problema de la pluma es que no usas, o primero, que no son estériles, y segundo, que no usas una nueva cada vez, sino que usas una que ya te has metido en el oído. Por lo tanto, estás usando un instrumento sucio para introducirlo en una de tus partes de tu cuerpo, lo cual inclusive es una suciedad. Entonces, si uno lo piensa verdaderamente, eso es una mala costumbre, la de introducirse a este tipo de cosas. Doctor, finalmente, usted como yo nos sentimos complacidos, orgullosos, porque logramos algo. Lo hicimos cuando estábamos en la televisión y lo logramos. Los ruidos de la corneta en los estadios. Uy, hay un trabajo que se ha estado haciendo para tratar de controlarlo, inclusive tratar de prohibirlo, porque los niveles que se llegan a alcanzar producen una alteración del estado emocional de las personas, e inclusive el pasado presidente de la Sociedad de Otorrino, que ahora es director del 911, el doctor Dalbert Polanco, hizo una medición en el estadio Quisqueya sobre los niveles de ruido, y los niveles de ruido eran intolerables. A partir de esto, él le hizo una carta a la liga, y en la liga prohibió los equipos de amplificación de los equipos en el estadio para tratar de controlarlo, porque es que se hacía inclusive un atentado contra la salud de los que allí acuden. Yo personalmente ya no he vuelto al play, ni pienso volver hasta que eso no se corrija. Bueno, ya final, doctor, nos están preguntando ahí cómo pueden entonces esta costumbre de los dominicanos hacer gárgara, supuestamente para la garganta. ¿Es recomendable esto de gárgara? Sí, no les va a hacer ningún daño. La miel de abeja, por ejemplo, es un medicamento natural muy bueno para las gárgaras, junto con el limón, junto con la sal, y no tienen un efecto dañino, por lo tanto sí se pueden utilizar, no le va a producir daño. Sé que está en el consultorio y este panel está lleno. ¿Puedo tomar una llamada? Una sola. Sí, pero que sea rápido. Una sola. Hola, muy buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás, Reyes? Yo estoy bien, rápido, que el doctor está en consulta. ¿Qué pregunta tiene usted para él? Doctor, cuando las glándulas salivales se inflaman, que uno siente una pelotita, ¿eso se opera y a qué se debe? Escucho por la radio. Gracias. Sí, hay que mirar por qué se inflaman. En las glándulas salivares pueden ocurrir tumores, pero lo más frecuente que ocurran es piedras, que se formen calcificaciones de la saliva, que se forman piedras, se tapa el conducto, y como la glándula salivar sigue produciendo saliva y el conducto está tapado, lo que hace que entonces la glándula salivar se infla como una pelota y se puede llegar a crecer bastante. Eso duele muchísimo y solamente se puede resolver cuando se elimina la piedra. Hay veces que la piedra entonces produce obstrucción durante mucho tiempo, entonces lo que sucede es que entonces se infecta la glándula, y cuando se infecta la glándula, estas infecciones son bastante difíciles de controlar y en algunos casos llevan a cirugía, en donde hay que sacar la glándula completa. Es decir, esa glándula no se saca por pedazos. Si se daña, hay que sacarla entera y no tiene sustituto. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con el tema de la glándula salivar. Doctor, muchas gracias. Número telefónico, dirección del consultorio también para que puedan llamar o visitar. Sí, Luis Felipe Encarnación, en el Centro de Otorrinolaringología y Especialidades de la avenida 27 de febrero, en el número 809-685-0080. 809-685-0080. Muchas gracias, doctor. Pásela muy bien. Gracias, hasta siempre, Reyes. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.